Y para finalizar el primer panel, escucharemos a la licenciada Romina Cáceres, licenciada en Psicología, investigadora y docente universitaria, especialista en psicoanálisis y psicología biológica. Cuenta con formación en psicología evolucionista, neurociencia, psicopolítica y liderazgo institucional. Actualmente dirige Psicoclínica Equilibrio, un espacio de atención clínica y formación internacional especializado en psicología biológica. Licenciada, por favor. No cabe duda que estamos presenciando uno de los crímenes más aberrantes contra niños y adolescentes. Esto es un crimen, no cabe la menor duda. El daño es irreparable y les digo, inconmensurable. No tenemos idea, no hay investigación a largo plazo. Y yo hace muchos años vengo investigando sobre el tema, vengo trabajando y acompañando a familias. Me surgía siempre la pregunta, ¿cómo es que llegamos hasta acá? Y bueno, resulta ser que las teorías que intentan avalar estos crímenes están plagadas de contradicciones. Plagadas. Y el tema con la contradicción es que desorganiza el pensamiento. Y el tema con el pensamiento desorganizado es que es más fácil de manipular y de controlar. La contradicción es la forma comunicacional predilecta de un mecanismo de poder psicopático. Estudien a Gilles Merleau. Es la forma predilecta comunicacional para romper una mente. Sin embargo, para el tema que nos trae aquí, la destrucción de los niños y de adolescentes argentinos ya no es solo psíquica, porque está diseñado esta forma lingüística para romper la mente de las personas. Pero acá ya no estamos hablando solamente de destrucción psíquica, sino también de una destrucción biológica, por ende total. La hormonización o cualquier otra intervención quirúrgica planteada para púberes o adolescentes con disforia de género es irreversible, porque una vez que se realiza este proceso, no existe posibilidad de regresar al estado biológico previo. No es posible. Pero hay algo más. También es irreparable. ¿Cómo se podría retribuir a una persona que fue esterilizada y amputada de un órgano sano, que a sus 25, 30, 35, 40, 50 años, como lo estamos viendo en todo el mundo, se dio cuenta que sufrió una mala praxis? ¿Cómo compensamos? ¿Con dinero? ¿Cuánto? ¿Con terapia? ¿Cómo hacemos? Esto está pasando en todo el mundo. Estamos ante una guerra psicobiológica y el objetivo son los niños y los adolescentes. ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué les digo esto? Bueno, toda la investigación, los autores, militares, psicólogos, médicos que se dedicaron a estudiar y describir el proceso de guerra psicológica van a describir este tipo de tratamientos o crímenes. El primer paso de toda guerra psicológica es la destrucción del pensamiento. Ese es el primer paso. ¿Y cómo lo hace este discurso contradictorio de género? Bueno, primero va a separar la construcción psíquica de todo ser humano del principio de realidad. Ya les digo que ningún psiquismo se puede estructurar sanamente si no se hace sobre un principio de realidad. Y este principio de realidad está anclado en nuestra biología. Pero además,
Este principio de realidad, para poder ayudar a un niño a que construya su psiquismo sanamente, tiene que incluir primero una educación profunda de lo que significa biológica y psíquicamente ser varón o ser mujer. Esa es la única manera que tenemos de ayudar a un niño a construir su psiquismo sanamente. No hay otra posibilidad. ¿Cómo debe ser esa educación? Tenemos que explicarle a un niño cómo funciona su cerebro, cómo funciona su cuerpo y cómo determina eso todo su comportamiento, su forma de percibir el mundo, su personalidad, sus gustos y hasta los problemas que tiene. Todo eso va a estar determinado biológicamente. Por eso es un crimen también no enseñarlo. ¿Qué incluye esta explicación profunda? Definir conceptos. Hoy en día la educación sexual se resiste a definir conceptos. Y si presenta algunos conceptos, como ya les dije, son contradictorios. Tenemos que definir qué es una mujer. Tenemos que definir qué es un varón. Porque si no tenemos estos ladrillitos psicológicos, no se puede armar la estantería mental. Sin embargo, la educación sexual que tenemos hoy, como les digo, que se apoya en esta perspectiva de género y no en la biología, omite todo esto que les estoy diciendo. No se enseña. Investiguen y corroboren qué se les está enseñando a sus hijos. El segundo paso de toda guerra psicológica, estamos describiendo una guerra contra los niños, después de haberlo confundido lo suficientemente a ese niño, es la manipulación del lenguaje. ¿A través de qué? De las contradicciones. Recuerden, es la forma lingüística por excelencia de los psicópatas, porque confunden. Y les voy a nombrar dos de las muchísimas contradicciones más importantes y por ende dañinas de este discurso de género. Primera contradicción. Tu biología, la biología de ustedes, de un niño, no determina quién sos. Primera premisa. Segunda premisa. Para poder expresar tu identidad de género tenés que modificar tu biología. ¿Cómo? Con hormonas y con cirugías. Con comunicación esquizoide. Segunda contradicción. Los estereotipos de género son opresivos. Bien, podemos estar de acuerdo en gran parte de esta primera premisa. Podemos discutir otra parte de esta primera premisa. Pero ¿qué pasa? A esto se le agrega que estos mismos estereotipos de género que son opresivos, ahora se van a utilizar para definir la identidad de género de un niño. ¿Cómo se da eso? Por ejemplo, si una niña prefiere tener actividades culturalmente consideradas masculinas, no necesitamos decir que eso está perfectamente correcto, es posible. Ahora, para los defensores de género, eso es señal de incongruencia de género. Se utiliza el mismo estereotipo contra el cual luchan para definir y avalar esta locura. Antes de pasar a lo siguiente, quiero compartirles algunos puntos importantes para entender el fenómeno que estamos viviendo actualmente. La psicología de la personalidad y la psicología evolucionista probaron que hombres y mujeres presentan en promedio ciertas diferencias conductuales y en su psiquismo, ¿sí? Por ejemplo, la compasión, la inteligencia emocional y la empatía son rasgos altos, no importa la cultura, siempre en mujeres. ¿Bien? Para los hombres, en promedio puntúan alto en determinadas características visoespaciales y ciertos rasgos de asertividad. Ahora bien, esas distribuciones se superponen en ambos sexos. Es decir, existen hombres sensibles y empáticos y mujeres asertivas, competitivas o con capacidades especiales elevadas.
y ninguno de estos rasgos va a cambiar su sexo. Sentido común, ¿no? Una mujer no se vuelve menos mujer porque su personalidad se aleja del promedio femenino. Lo mismo sucede con el varón. Confundir ambas cosas no solamente es científicamente incorrecto, sino que además produce una paradoja profundamente regresiva, y es que pretender liberar a las personas de los estereotipos sexuales para terminar convirtiendo esos mismos estereotipos en criterios de realidad. Se invierte la lógica. De vuelta, segundo paso de guerra psicológica contra los niños. Esta forma de discurso contradictorio es muy estudiada por la psicología sistémica, y ellos descubrieron que esta forma incluso de comunicación produce síntomas mentales en las personas. Vean ustedes que hay muchos síntomas de sus hijos, de los jóvenes, que van a estar asociados con este tipo de comunicación, estudiada por los psicólogos que se dedicaron toda su vida a ver cómo rompemos la mente de la gente. Estudien a Tavistock. Y el tercer y último paso filosófico, y acá es muy interesante lo que voy a compartir a continuación, de esta guerra psicológica, es la lucha contra nuestra naturaleza. No solo porque se afirma en un principio que niega la realidad, sino porque la misma teoría queer de género implica que no hay ninguna verdad objetiva universal. Se construye sobre esa premisa filosófica. Recuerden que la psicología viene de la filosofía. Esto es determinante. La forma con la que nos paramos frente al mundo va a definir todo. Lo que tenemos aquí, filosóficamente hablando, es un desprecio por nuestra naturaleza. No hay otra. Que permite y propicia la experimentación en seres humanos, que es lo que se está avalando acá legalmente. Lean, por favor, los correos electrónicos de los archivos de Jeffrey Epstein. Léanlos. Especialmente la parte, consulten, de los documentos donde se habla sobre experimentación en niños para investigar el fenómeno de la transexualidad. Pedido específico de Jeffrey Epstein a varios investigadores de renombre mundial. Epstein pedía específicamente en estos correos electrónicos la experimentación con niños muy pequeños, desde 3 años, para crear nuevos fenotipos sexuales. Eso le interesaba a él. Díganme ustedes si esto no es experimentación y transhumanismo. Yo les pregunto a ustedes, ¿vamos a permitir que se experimente con niños y adolescentes argentinos? Y en este punto es muy necesario hacer un revisionismo histórico de las bases. Solamente seleccioné 4, que es importantísimo para entender esta locura que se está planteando y que no hay ningún sustento académico serio. ¿Bien? El primero, Sigmund Freud, todos lo conocemos. Yo soy especialista en psicoanálisis y hoy en día soy muy crítica del psicoanálisis. Freud fue el primero en plantear la idea de la sexualidad infantil. El primero en el mundo. Pero no solamente eso, sino que la idea de la sexualidad infantil era planteada por Freud como definir al niño como un perverso polimorfo. Ahora, les recomiendo particularmente la investigación de Jeffrey Mason sobre Freud, también psicoanalista. Descubre que toda la base de la teoría freudiana sobre el complejo de Edipo y sobre la etiología de las neurosis estaba sustentado en encubrimiento a abusadores muy poderosos de la Viena de la época victoriana de Freud. Básicamente descubre el fraude de Freud, de gran parte de su teoría. Acá tenemos la primera base, porque esto se va a sustentar, recuerden, todos estos tratamientos sobre esta base. La idea de que un niño puede tener sexualidad. Segundo, pilar. Yo lo puse como jinetes del apocalipsis porque vienen anunciando la destrucción. Segundo pilar, Juan Dinero. Sí, Juan Dinero, John Money.
fue el primero en promover el concepto de identidad de género, pieza clave de esta ley que estamos intentando acá debatir, esta aberración. Resulta que John Money construye toda esta teoría radical del género con una estafa pública. Todas sus investigaciones involucraban datos incorrectos, manipulados, y además involucraban abuso infantil que él mismo propiciaba a niños. El caso paradigmático es David Reimer, que él lo promueve durante décadas como un caso de éxito y resulta ser que no solamente había abusado de este niño, sino que además toda su teoría fue incorrecta. David Reimer se terminó suicidando. Tenemos al padre de la sexología y lo tenemos a Liam Neeson en la película que lo hizo famoso, es alabado en Hollywood. Bueno, también construye toda su teoría sobre fraude y también promueve la normalización de la sexualidad infantil. Resulta ser que los datos de las supuestas manifestaciones sexuales infantiles venían también de abusadores que estaban presos y él los investigó. Venían de esas entrevistas. Y por último tenemos a la teoría queer, que es el punto de inflexión filosófica. Tenemos ahí a Judith Butler, desanclando por completo la idea de género de nuestra biología y dejando un concepto que es la performatividad de género. Es una performance. Nuevamente conceptos difíciles de demarcar y recuerden que para construir el psiquismo esto es absolutamente necesario. En todo el mundo, hubo un aumento del 4.000 al 7.000% de los casos de disforia de género en los últimos 15 años. Argentina también aplica a esta estadística. Y esto es importante porque no solo nos indica que hubo un aumento de casos, sino que también el cambio de las personas que consultan también es muy significativo. ¿Qué quiere decir eso? Históricamente siempre predominaron los varones dentro de la prevalencia de este trastorno de la disforia de género. Hoy en día, la predominancia de más del 85% está en mujeres. Es un cambio demasiado rápido como para poder explicarlo por una transformación biológica de la sociedad, por supuesto. La hipótesis más adecuada es la del contagio social. El sufrimiento es real, nadie está negando el sufrimiento. Lo que estamos intentando explicar acá es que la forma en la que se interpreta ese sufrimiento es crucial, porque va a permitir un tratamiento criminal o va a permitir un tratamiento efectivo real de las personas que están sufriendo. Ya vimos fenómenos históricos respecto del contagio social, siempre afecta a mujeres y muy jóvenes, con el caso, por ejemplo, de las autolesiones, en el caso de la histeria, con el caso de los trastornos alimenticios. Esto es fundamental porque es el mismo patrón epidemiológico y sociológico. Y necesitamos entender qué es lo que está pasando para poder darle una correcta solución. Comprender esto nos va a ayudar a evitar que sufran los niños y los adolescentes argentinos y evitar que sean medicalizados de por vida y se vuelvan dependientes de una industria muy cuestionada como la industria farmacéutica. Si no lo hacemos, vamos a caer en un nuevo sesgo que acá sí se pone particularmente trágica la cosa. Y es que como sociedad, si no entendemos esto, vamos a estar dando una interpretación a algo un dolor que es propiamente femenino. Y la interpretación que le vamos a dar a ese sufrimiento es decirle, la causa y la solución a tu sufrimiento femenino es que te transformes en un varón. ¿Ven la paradoja? Estas ideologías, además de perversas y constantemente contradictorias, encubren nuevas y suspicaces formas de destrucción a las mujeres y también a los varones.
Y hay dos dimensiones que no podemos permitirnos ignorar para abordar este tema, ¿no? Que ahí lo pongo como educación biológica y resolver el sufrimiento. Primero tenemos que entender biológicamente la pubertad. La doctora lo explicó maravillosamente. Yo les hago una pregunta. Cuando aparece la pubertad en toda la naturaleza, ¿quién corre más peligro? ¿Una hembra o un macho? Una hembra, exactamente. ¿Por qué? Las hembras pueden quedar embarazadas y corren con el costo biológico de ese embarazo, a diferencia de los machos. Esto determina absolutamente todo su comportamiento, su psicología, la forma de percibir el peligro y los síntomas físicos y mentales que va a hacer. Y esto es así en toda la naturaleza. ¿Qué determina para una chica que pueda, a partir de su pubertad, percibir doblemente el peligro? Bueno, y con el caso que comentaba Kitty Sanders, con razón, corre más peligro. Además, va a tener un mayor impacto de la sensibilidad social. La psicología de la mujer cambia en ese momento. Por eso tenemos esta prevalencia y esta población. Si no incluimos esta variable, estamos cayendo y replicando crímenes. ¿Cuál es la mejor terapia que un niño y adolescente puede tener? Primero, la de entender qué es lo que le está ocurriendo en su biología. ¿Qué transformaciones emocionales son frecuentes durante esta etapa de su vida? Y luego vamos a diferenciar si es que hay algunas consideraciones clínicas por fuera de su evolución y su desarrollo normal en la pubertad. No todo malestar corporal tiene el mismo origen. Y esto nos lleva al segundo punto que hoy en día la terapia afirmativa, la mayoría de las veces ni siquiera lo aborda, y es la comorbilidad. Antes de interpretar el rechazo del cuerpo, desde una única explicación clínica, necesitamos evaluar toda la historia familiar e individual de ese niño y de ese adolescente. Tiene depresión, tiene ansiedad, sufre de trastornos alimenticios, tiene autolesiones. En casi el 100% de los casos a nivel mundial, la disforia de género viene asociado con otros síntomas mentales. Y es importante entender que el mayor investigador en disforia de género histórico, que es Kenneth Sacker, descubre que la disforia de género en más del 80% de los casos, en niños, no persiste hasta la adultez. Por eso es tan criminal lo que se está planteando acá. Estos niños que hoy sufren lo que se conoce como disforia de género de inicio rápido, en cifras inéditas y sin antecedentes previos, están atravesando experiencias que ninguno de nosotros tuvo. ¿Sí? Esto es muy importante entenderlo. Uno de ellos es la exposición permanente y a muy temprana edad a un mundo digital que está diseñado, sí, está diseñado, esto se está probando, para capturar la atención y alterar la conducta, generar adicción, producir e intensificar síntomas mentales. Vean los juicios a meta, se están ganando. ¿Y qué es lo que por qué se están ganando? Porque se está probando que ellos conocían el daño y lo replicaron igual. La ley de identidad de género que tenemos hoy en Argentina nos dice lo siguiente: deberá respetarse la identidad de género adoptada por las personas, en especial por niñas, niños y adolescentes, que utilicen un nombre de pila distinto al consignado en su DNI. Vemos cómo la ley, obviando toda evidencia epidemiológica, científica, sociológica y biológica, incita a los padres a ir en contra del propio bienestar, de la propia biología de sus hijos, teniendo en cuenta que el cerebro humano termina de desarrollarse a los 25 o 30 años, dependiendo del caso. Que algo sea legal no significa que sea legítimo o ético. No caigamos, por favor, en las trampas psicopáticas
de esto que ya vemos que es una guerra criminal contra la salud de los niños y los adolescentes. Otra contradicción del discurso de género es patologizar a todo aquel que opina distinto o se atreve a cuestionar, embanderándose ellos en el discurso de la no patologización. Pura manipulación de chantaje y miedo para controlar y generar un pensamiento único. Si usted está escuchando esto, por favor, y si alguna vez usted tuvo miedo de hablar y de expresar su pensamiento que tal vez sea distinto al de su grupo, quiero decirles que no están solos. Necesitamos hablar y cuestionar. Necesitamos romper la espiral del silencio. ¿Para qué? Para defender a los más vulnerables. Y quiero terminar estas palabras hablándole directamente a todo aquel que tenga un mínimo de injerencia para frenar estos crímenes. ¿A quiénes van a servir? ¿A la industria? ¿O a la protección de los más débiles? ¿De qué lado de la historia van a estar ustedes? Esto en algún momento se va a contar como un crimen, ¿eh? ¿De qué lado de la historia van a estar ustedes? Lo dejo librado a sus conciencias y a su humanidad. Muchas gracias. La palabra de la licenciada Romina Cáceres, y de este modo finaliza el primer panel de exposiciones de esta jornada interdisciplinaria.